¿Escuchan? Yo tengo los mismos pulmones de Wilson, entonces sí me toca hablar por acá. Hola, mis hermanos, muy buenos días. Es un gusto nuevamente estar aquí compartiendo la palabra con mucho temor y responsabilidad. Yo les voy a invitar entonces a que primero hablamos de nuestras Biblias de 1 Timoteo, capítulo 1, perdón, 2 Timoteo. ¿Estamos ahí? Vamos a leer 2 Timoteo, capítulo 1, de los versos 3. Vamos a leer hasta el 14 únicamente. Vamos a leerlo antifonalmente. Vamos a ser partícipes todos de la palabra en esta mañana. Comienzo yo y ustedes me siguen y así vamos a terminar hasta el verso 14. Dice 2 Timoteo, capítulo 1, verso 3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Las sanas palabras que yo hice en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito Señor y Padre eterno, te alabamos, Señor, en esta mañana. Te damos gracias, Señor, porque por tu voluntad estamos aquí. Te ha placido, Señor, que cada uno de nosotros, Padre, estuviera vivo, Señor, que esté vivo el día de hoy, que hubiese despertado, has dado un aliento de vida. Te ha placido, Señor, que nos hayamos preparado, Señor, para estar en este lugar, que viniéramos a congregarnos, Señor. Ha sido todo, Señor Dios mío, gracias a ti. Y por eso, Señor Dios, nosotros te agradecemos, Padre. Queremos pedirte, Señor, en este momento que guíes mis palabras, Señor, mi vida a pesar de mi debilidad, Señor, a pesar de mi humanidad, Señor, que tu palabra sea expuesta fielmente, Señor, que ningún tipo de pensamiento humano, filosófico o pensamiento propio, Señor, sea expuesto, sino que tu palabra sea expuesta, Señor, fielmente, que obre, Señor, que edifique, que exhorte, Señor, empezando por mí y también hacia los hermanos, Señor. Que tu palabra viva, Señor, y eficaz, Señor, sea haciendo lo que tú quieras, Padre Santo. Sabemos, Señor, que así será. Te damos muchas gracias, bendito Dios. Te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Bueno, esta enseñanza yo le recursos que Dios provee al creyente. ¿Cuáles son esos recursos que Dios provee al creyente y para qué son esos recursos? Antes de enfocarnos en los textos que acabamos de leer, vamos a estar enfocándonos en los textos
propiamente del 3 al 7. Ya vimos que del 7 al 14 es un complemento de por qué, de por qué el mensaje de los versos 3 al 7. Pero antes de hablar de los versos 3 al 7, a mí me gusta siempre que tengo la posibilidad de enseñar la palabra, entrar en contexto, el contexto del libro que estamos leyendo, de a quién está siendo escrito este libro, quién lo está escribiendo. Sabemos que esta es la segunda carta, ¿verdad? La segunda carta de Pablo a Timoteo. ¿Quién era Timoteo? Timoteo era un joven, la palabra lo denomina joven, ya vamos a ver eso, hijo de una mujer llamada, ¿cómo dice el verso 5? De Unice, el nieto de una señora llamada Loida. Estas mujeres eran unas judías, eran devotas, que se convirtieron en creyentes y que les enseñaron las escrituras a Timoteo, como lo vemos ahí lo vemos en 2 Timoteo 3:15. No le voy a pedir que vayamos a estos versos porque si no nos vamos a demorar. Si a usted le gusta de pronto tomar apuntes, puede tomar allí como referencia 2 Timoteo 3:15. Allí vemos que estas mujeres enseñaron a Timoteo desde joven la palabra. Dice también que la Biblia da evidencia de que Timoteo llegó al conocimiento de Cristo o del Evangelio a través de Pablo. Y que Pablo en algunas de sus cartas, incluyendo 1 Timoteo y 2 Timoteo, lo reconoce como un hijo, se expresa de él como un hijo espiritual. Posiblemente Timoteo y su Eunice y Loida, su abuela, llegaron al conocimiento del Evangelio a través de la predicación de Pablo y Bernabé, cuando ellos llegaron a la ciudad en la que ellos vivían, que era Listra. Era una región de Asia Menor, que queda más o menos en lo que ahora es el norte de Turquía. Y allí es donde vivía Timoteo con su abuela y con su madre. Allí llega Pablo y Bernabé, y eso usted lo va a encontrar en Hechos capítulo 14, cuando Pablo en su primer viaje misionero llega a Listra y empieza a predicar el Evangelio. La Biblia dice también en Hechos 16, para que tome el punto también si quiere leerlo, que en ese viaje, cuando Pablo llega a Listra, en su segundo viaje misionero, dice que encontró a Timoteo y lo escogió para que lo acompañara en su labor de predicar el Evangelio y de extender el Evangelio por toda esa región. Timoteo tenía alrededor de posiblemente unos 20 años en ese momento, cuando se une a Pablo, y vemos que era una persona muy joven. 20 años en ese momento, pues una persona muy joven. Inclusive 15 años después, cuando Pablo escribe la primera carta, se refiere a Timoteo como joven, cuando dice en 1 Timoteo 4:12 que ninguno tenga en poco tu juventud. Está hablando todavía de una persona joven. Entonces vemos allí que en el momento en que Timoteo se une a Pablo, que Pablo lo escoge para que sea su acompañante, Timoteo es una persona muy joven, pero a pesar de ser joven, es una persona de buen testimonio, y es lo que dice en Hechos 16. Cuando usted lea Hechos 16 se va a dar cuenta que habla de Pablo como un joven de muy buen testimonio, es decir, de un joven que daba ejemplo de una vida cristiana genuina. Es lo que menciona allí en Hechos 16. Entonces, a partir de ese momento, cuando Timoteo ya se une a Pablo en la misión de predicar el Evangelio por toda esa región, Timoteo ya empieza, digamos, a ser colaborador casi que hasta el final de la vida del apóstol Pablo, ministrando con él, inclusive y acompañándolo en su primer encarcelamiento romano. Entonces, de esa manera, Timoteo estuvo ministrando con Pablo, dice que en Berea, en Atenas, en Corinto, e inclusive acompañó a Pablo en su viaje a Jerusalén. Él estuvo con Pablo, como les decía, en ese encarcelamiento, en ese primer encarcelamiento romano. Recordemos que Pablo, en
digamos, por el Imperio Romano, estuvo encarcelado una primera ocasión, que después fue liberado y después fue nuevamente apresado por el Imperio Romano ya en cabeza de Nerón. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, digamos que ya después de haber, de que Timoteo estaba acompañando a Pablo, dice que visitó varias ciudades como lo veíamos, y, y Pablo deja a Timoteo en Éfeso para que se encargue precisamente de la iglesia de Éfeso, porque habían varias cosas que no estaban en orden en la iglesia de Éfeso, y precisamente deja a Timoteo para que enfrente esos problemas que habían surgido en la iglesia en ese momento. Habían problemas de falsa doctrina, desorden en la adoración, la necesidad de líderes calificados y un tema de materialismo que había en la iglesia en ese momento. Pablo deja a Timoteo, prosigue a Macedonia y es allí donde escribe la primera carta para ayudarlo a llevar a cabo esas tareas en la iglesia. Y eso se lo va a ver ahí en 1 Timoteo 3, 14, 15. Luego de un tiempo, aproximadamente unos 5 o 6 años más tarde, Pablo nuevamente es aprisionado, como les había dicho, producto de la persecución a los cristianos que había empezado el emperador Nerón. En esta ocasión, Pablo él anuncia que no tiene ninguna esperanza de ser liberado. Él sabe que ya lo aprisionaron y que él de esa prisión no va a salir. Según de Timoteo 4, 6, 8 dice: porque ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Todos los cercanos a Pablo lo habían abandonado, y eso él lo menciona ahí en 2 Timoteo 1, del 15, o el capítulo 4, 9 a 12. Usted se va a dar cuenta de que a él lo dejaron, lo abandonaron. Todo por el temor a la persecución. En ese momento había una persecución muy fuerte por la iglesia en cabeza del emperador Nerón. Y temeroso de que Timoteo estuviese en peligro de debilitarse espiritualmente, él lo exhorta a través de esta segunda carta a que permanezca fiel a su deber, a que retenga la sana doctrina, a que evite el error y aceptar la persecución por el Evangelio, a poner la confianza en las Escrituras y a predicarla implacablemente. Eso es de lo que trata el libro de Segunda de Timoteo, y fue el propósito con el que Pablo escribió esto a Timoteo. Si vemos en el versículo 3, vemos que Pablo le dice en su salutación, dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo de mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones algunas veces. Noche y día, Pablo se preocupaba de la oración por Timoteo, porque él sabía la situación de alguna manera que estaba viviendo Timoteo, sabía también su propia situación. No olvidemos, ya lo acabamos de mencionar, Pablo está apresado, él ya sabe que va a ser sacrificado, y quien debe continuar con la misión de predicar el Evangelio es su discípulo, a quien él había preparado por mucho tiempo. Pablo tenía un afecto muy especial por Timoteo, y por eso él sabe que la responsabilidad de predicar el Evangelio y continuar esa labor recae de alguna manera en Pablo, en esa región, para que él se mantenga firme como una columna en la iglesia, para que corrija lo que está mal, para que siga fortaleciendo a la iglesia y siga predicando la sana doctrina. Entonces, vemos allí a un Pablo orando, dice, sin cesar día y noche, y se acuerda de Timoteo orando día y noche, sabiendo la responsabilidad que recaía en Timoteo y pidiendo seguramente a Dios que Timoteo fuera fortalecido para esa tarea. Ahora, usted quizás no se sienta en la capacidad tal vez de desarrollar un ministerio del tipo pastoral, así como muchas veces yo lo he mencionado, me lo he preguntado, me lo he dicho yo:
quizás no sirvo para ser pastor, porque creo que es una labor muy difícil, es una labor muy dura, o quizás no yéndonos hasta el extremo de decir que usted no está en la capacidad de ser pastor propiamente, sino que usted diga que no está en la capacidad siquiera de predicar o anunciar el evangelio porque no siente la capacidad o no se siente en la capacidad de desarrollar un ministerio. Digamos que sus argumentos pueden llegar a ser válidos. Usted puede decir, no es que no lo hago porque es que yo no tengo la capacidad de hablar, es que yo no me siento lo suficientemente preparado, mis estudios no fueron lo suficientes, mi carácter no me da para desarrollar X o Y ministerio. Puede que usted tenga razón en eso, pero ¿se acuerda usted de los que sí han determinado entregar su vida al servicio a Dios y vivir del servicio a Dios? Escuchábamos ahorita la situación de un pastor donde hay quienes definitivamente no les alcanza y tienen que vivir con lo que haya, con los que se alcance a recoger y viven de eso. ¿Cómo? No sé, la verdad no sé. Yo me pregunto, ¿cómo sería yo en su situación, en su posición? ¿Cómo sobreviviría? No lo sé. Pero esa es la realidad. Hay muchos pastores que han decidido servir al Señor, dedicarse exclusivamente a la obra de Dios y viven del ministerio y muchas veces pues la situación no da para cubrir todas las necesidades y todo lo que uno humanamente sueña, ¿no? Uno, quizás ustedes los que son padres, uno anhela que sus hijos estén en condiciones mejores y trabajan y se esfuerzan buscando que sus hijos vivan en unas comodidades y tener un techo y ciertas cosas que aseguren de pronto un bienestar. Hay muchos pastores que se entregan al ministerio y ni siquiera tienen la posibilidad de pensar en eso, solamente en el servicio a Dios. Y quizás si usted trabaja de una manera secular, usted, aunque ahorita es muy lejano, pero tiene la esperanza en algún momento de pensionarse. Yo me pregunto, ¿será que un pastor piensa en pensionarse? ¿Le será posible? Yo creo que es difícil. Y es básicamente una vida entregada al servicio a Dios. Y así como he conocido hombres que tienen 80 años y más y aún están en el ministerio sirviendo, yo creo que quienes entregan su vida a Dios para el servicio no tienen los mismos pretextos que tenemos nosotros, las mismas condiciones, sino que es una vida negada, entregada a Dios sin importar la edad que tenga. Entonces, usted a diario se acuerda de ellos, ora por ellos. A veces somos egoístas, ¿no? A veces pensamos en lo que nos pasa a nosotros, en lo que queremos, en lo que nos estamos proyectando. Pero la voluntad de Dios es que nuestras oraciones estén enfocadas a que su palabra sea expuesta, se expanda y que su nombre sea glorificado. Y ese debería ser nuestro deseo. Por ende, las oraciones que nosotros debiéramos tener debieran llevarnos a orar, a acordarnos día y noche, como lo hacía Pablo por Timoteo, acordarse de él, a orar día y noche para que sean fortalecidos, para que la palabra de Dios sea expuesta, para que la palabra de Dios alcance a quienes no la han escuchado, para que la sana doctrina continúe. Es lo que Pablo hacía. Se acordaba de Timoteo y en sus oraciones oraba por él noche y día. Era la manera también en que Pablo manifestaba su amor hacia Timoteo y obviamente hacia la obra, deseando que la obra de Dios fuera realizada a través de Timoteo. Ahora, podríamos preguntarnos cuáles son nuestros deseos, qué es lo que nos motiva a nosotros a orar. Si es la obra de Dios, que la palabra de Dios sea
expuesta, que se expanda, que se extienda, o son más peticiones egoístas, pensando en nosotros y que nos vaya bien y que tengamos salud. ¿Para qué? Aquí lo primero que nos deja este verso es que nosotros, como Pablo, debiéramos tener una actitud más, más considerada hacia los siervos de Dios a quienes predican la palabra y acordarnos de ellos, ojalá, día y noche. Motivados no por un compromiso, no motivados por el compromiso es que toca orar, es que pidieron y bueno, es que toca orar. No, es por el amor al ministerio, precisamente a que el nombre de Dios sea glorificado. Si usted no puede exponer la palabra, si no se siente en la capacidad, hay unos hombres que han decidido que sí, que se han preparado y por ende debemos orar por ellos día y noche para que sean fortalecidos. Ahora vemos también en el versículo 5 que hubo unas mujeres que vivieron, que fueron parte fundamental de la vida de Timoteo. ¿Quiénes fueron? La abuela y la madre. Ahí nos habla también del papel fundamental de las madres y las abuelas dentro de la formación de los hijos. Ellas tuvieron que ver mucho en que Timoteo tuviera esa determinación para entregar su vida al ministerio cuando llegó el momento, porque dice la palabra que desde pequeño le enseñaban las sagradas escrituras, como dice ahí en 2 Timoteo 3. Entonces, esto también debe ser un motivo de aliento para las que son madres, para las que son abuelas, de no desfallecer en ese proceso formativo de los hijos, de los nietos, en la palabra de Dios, buscando siempre que el centro de ellos sean las escrituras, refutando cualquier tipo de enseñanza contraria que enseña este mundo, que está invadiendo, inundando tanto las mentes de los jóvenes, de los niños el día de hoy. Allí deben estar firmes ellas, tratando precisamente a través de la palabra que este tipo de pensamientos no se arraiguen en ellos. Entonces, ya vimos allí el versículo 5 que Pablo les dice, trayendo a memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Y aquí es en el verso 6 donde se manifiesta la preocupación. Yo lo interpreto así como la preocupación de Pablo que empieza a hacerse evidente, porque dice, por lo cual te aconsejo que avives el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Le está pidiendo que avive un don, teniendo presente que ya Pablo le había advertido a Timoteo, si quiere búsquelo ahora sí, 1 Timoteo 4:14, habiéndole hecho de antemano una advertencia. ¿Qué dice 1 Timoteo 4:14? No descuides el don que hay en ti. Ya le habían hecho, ya Pablo le había hecho esa advertencia. No descuides el don que hay en ti. Y ahora en 2 Timoteo le está diciendo, aviva el don que hay en ti. Ese don al que se menciona hace referencia a esa gracia que le es dada a Timoteo, pero no solamente a Timoteo, sino a todos los creyentes que son salvos, que han creído en el Señor Jesucristo y que consiste en esa capacidad espiritual que el Señor da al creyente para desempeñar un ministerio. A ese don es al que se refiere. El don de Timoteo era el de liderazgo combinado con la función específica de predicar y enseñar. Y ahí en el verso 6, como veíamos, nuevamente volviendo a 2 de Timoteo, le está diciendo, aviva el don que hay en ti. ¿Qué es avivar?
Usted sabe qué es avivar. Es una palabra que encontramos en las escrituras. Se escucha muchas veces en conversaciones seculares. ¿Sabe qué es avivar? Cuando usted, por ejemplo, ha estado haciendo un asado, ¿cierto? Usted prende el fuego y se arma una hoguera, pero esa hoguera empieza a disminuir y de pronto se empieza casi que a apagar y se ve únicamente el leño rojo y usted dice se va a apagar. Hay que avivar el fuego, que es nuevamente hacer que arda, volver a hacerlo arder. Significa mantener vivo el fuego. Entonces, aquí Pablo lo que está haciendo es recordándole a Timoteo que como mayordomo de la predicación, de la enseñanza y la evangelización que Dios le había impartido, él no podía permitir que estos dones que Dios le había dado cayeran en desuso. Es por esto que en el capítulo, ahí en el capítulo 4 del mismo 2 de Timoteo 4, 2 y 5, dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple con tu ministerio. La razón por la que Timoteo pudiera haber estado viviendo este bajón en su ministerio podría estar relacionado a la cobardía. ¿Por qué? Porque después del verso 6, cuando le dice, aviva ese don que hay en ti, que Dios ha puesto en ti, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. La palabra griega que se utiliza aquí para cobardía es deilia y tiene un significado amplio. Si bien es cierto, se refiere a cobardía como temor, también denota timidez, pusilanimidad. ¿Usted sabe qué es ser pusilánime? Alguien falto de valor, de ánimo. Y la Biblia habla de la palabra pusilánime específicamente. ¿Quiere ver la búsqueda de Deuteronomio 28? Un hermano, por favor, no lea. Volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos, como el corazón suyo. Cuando tenga la oportunidad de leer este capítulo, está hablando sobre las leyes de la guerra. ¿Quiénes deberían ir a la guerra? ¿Bajo qué condiciones? Pero el 20, ahí el 8, perdón, está diciendo que los oficiales hablarán al pueblo y dirán, ¿quién es el hombre medroso y pusilánime? O sea, ¿quién es el que no tiene valor, que no tiene carácter? Dice, mejor vayas y vuelvas a su casa, porque no sirve para la guerra. No sea que contamine a los demás con su ánimo. Es básicamente lo que está diciendo. Entonces, vemos que cuando se habla de cobardía, del espíritu de cobardía, que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, podemos estar interpretando también que esa cobardía hace referencia también a un temor vergonzoso y pusilánime, ya sabiendo que es la palabra pusilánime, con un carácter débil y egoísta. Y es comprensible que la persecución que estaba viviendo la iglesia y que estaba afectando a Timoteo sin duda por parte de los romanos y que había iniciado Nerón, y esa hostilidad hacia la iglesia de Éfeso, hayan resentido el liderazgo de Timoteo. Timoteo de alguna manera lo haya movido de una forma no positiva. Y sumado a esto,
lo que ya tanto el apóstol Pablo había advertido, el ataque de los falsos maestros y ese sistema sofisticado de engaño que estaba viviendo. Haz de cuenta, digamos ya para llevar un contexto más conocido, que el pastor estuviera acá, que la iglesia esté siendo perseguida, que la gente se vaya a la iglesia precisamente por ese temor a la persecución, que tras del hecho la gente que se esparce es adoctrinada por otra gente que no tiene una sana doctrina. Más o menos esa sería la situación que estaba viviendo Timoteo. Ahora póngase en el papel de él como pastor. ¿Es una situación fácil? Seguramente no era una situación fácil. Todo esto que vivió Timoteo en ese momento pudo haber constituido una realidad abrumadora para Timoteo. Él estaba abrumado seguramente por esa situación. Pero aún así, a pesar de la situación que estaba viviendo Timoteo, de esa situación que estaba en ese momento, el temor que había en él no era algo que proviniera de Dios, porque ahí lo vemos. No nos ha dado Dios, ¿qué? Espíritu de cobardía, y ese es el contexto en el cual Pablo lo escribe. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Ahora la pregunta sería para usted: ¿a usted qué lo atemoriza? ¿Qué lo abruma? ¿Qué puede ser tan abrumador en su vida para no servir al Señor? Timoteo quizás tenía sus razones. Cualquiera quizás en la situación hoy de Timoteo dice: no, yo mejor me retiro del ministerio, yo no continúo más. Pero ni aún en la situación de Timoteo, Pablo le dice: aviva el don que hay en ti, y Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. La cobardía, el temor, la pusilanimidad no son cosas que procedan de Dios. ¿A usted qué lo pone temeroso? ¿Qué lo hace ser pusilánime en relación al ministerio? ¿Por qué la falta de compromiso? Usted podría pensar, es que si me dedico o sirvo, no dedicarse, porque entiendo que hay obligaciones y otras actividades, pero yo no sirvo en la iglesia eh, porque es que si me dedico a la iglesia o sirvo en la iglesia, tal vez bajo mi rendimiento o en el estudio o en el colegio o en el trabajo, perdón, ¿cierto? Pueden haber muchas excusas. Quizás pongamos, no, es que si yo me pongo o sirvo en la iglesia y digo que es que no voy a, que estoy dispuesto para servir en algo, y de pronto me dicen que haga algo preciso ese día, tenga alguna cita y no, y le quedó mal a otra persona, entonces hay muchas excusas. Estos son solamente ejemplos. La pregunta es a usted: ¿qué lo atemoriza en relación al ministerio? ¿Por qué no dar ese paso de servicio? Pablo le está diciendo a Timoteo: aviva el don de Dios, lo que Dios te ha dado, la capacidad que Dios te ha dado para servir, avívalo. Y eso que estás sintiendo, ese temor, eso que había que lo abrumaba, no es de Dios, porque es que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Ahora veamos lo que sí Dios nos ha dado. Ahora sí, ¿cuáles son esas capacidades que Dios da al creyente? Poder, amor y dominio propio. Dios no nos ha dado cobardía, pero sí nos ha dado ¿qué? Poder, amor y dominio propio. Ahora, cuando nos hablan de poder, yo creo que cuando nos hablan de poder, no sé por qué o bueno, yo me imagino a veces a los Avengers o cosas por el estilo, pero no es el poder que está hablando aquí la palabra de Dios. Vamos a ver poder para qué. La palabra poder está relacionada a la capacidad de realizar algo, ¿cierto? De ejecutar algo. ¿Cuáles son esas capacidades que Dios da al creyente en relación al poder? ¿Ya que se refiere este verso con poder?
Entonces, lo primero que tenemos que ver es que el poder en primera instancia que nos ha dado Dios es para poder creer en Cristo, es creer en Cristo. Efesios 1, 18 al 20. ¿Estamos allí? Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales. Allí está hablando de un poder, de la grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Y dice según que la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo. El poder de Dios es lo que nos lleva a nosotros a creer. Por su poder nosotros podemos creer. Y mire de qué magnitud es ese poder. Dice, la cual operó a Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra. El mismo poder que operó en Cristo para resucitarle de los muertos es ese mismo poder que ha obrado en usted para que usted pueda creer. Dios nos ha dado el poder o la capacidad de creer, de poder creer en Dios. Si no fuera por Él, usted no creería. Si fuera por usted mismo, usted no creería. Dios le ha dado el poder. Ese es el primer poder. Poder para creer en Cristo. Ahora, ¿qué otro poder? Como segundo punto, ¿qué otro poder? Cuando habla de que Dios nos ha dado espíritu de poder, ¿qué más abarca allí? ¿Poder qué? Poder anunciar el Evangelio. Hechos 1:8. Hechos 1:8. ¿Están allí? Un hermano, por favor, que lo lea. En toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mire que ese poder ya ha sido impartido por el Señor a través del Espíritu Santo que mora en nosotros. Usted ya está en la capacidad de ser testigo de Cristo. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu Santo le ha abierto los ojos. Vimos que le dio el poder para creer, para entender el Evangelio, y entendiendo que usted ya está en la capacidad de impartirlo, de predicarlo, de ser testigo. Pero eso es algo que hace el Espíritu Santo en usted si es que ha creído en Cristo. Entonces, usted ya está en la capacidad de anunciar el Evangelio. Mire que esta palabra poder que se menciona allí en el versículo 7 muchas veces se malinterpreta. Cuando se habla es que Dios nos ha dado espíritu de poder, nos imaginamos una cantidad de cosas que realmente no son y que no están bajo el contexto de lo que está diciendo Timoteo. Por eso es que quería que viéramos el contexto de lo que estaba viviendo Timoteo y cuál era la intención de Pablo al hablar específicamente de poder. El poder para predicar, anunciar el Evangelio. Ahora sabemos que ese poder nos ha sido dado, pero proviene de Dios. ¿Qué dice Romanos 1:16 al 17? Romanos 1:16 y 17. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para todos. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Usted lo veíamos, el poder que da Dios para creer viene a través del Evangelio y nosotros nos es dado ese poder
para anunciar el Evangelio. Por tanto, Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder. Si una persona no se convierte a través del Evangelio, no se convierte a través de nada. Créame que decir que una persona llegó a la iglesia que porque vio que un hermano, una familia vivía bonito, o porque vio que un hermano es que se comportaba tan bien, eso al final va a ser un fracaso. Esa persona que llegó por esos motivos a la iglesia finalmente va a terminar yéndose de la iglesia. Lo único que realmente tiene poder para salvar es el Evangelio, poder de Dios, porque por el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Amén. Ahora, ¿qué otro poder, como tercer punto, dentro de lo que Pablo enmarca como poder, nos ha dado el Señor a nosotros? Una cosa es poder, estamos en poder hasta ahora. Poder, ya vamos a ver amor y dominio propio. Pero el poder, hemos visto que nos ha dado poder para creer en Cristo, para anunciar el Evangelio, también para salvar, pero el punto aquí es para sufrir por Cristo. Y ustedes cuando vean y tengan la posibilidad de estudiar Timoteo, se van a dar cuenta de cómo insta Pablo a sufrir por Cristo. Es necesario sufrir por Cristo. Y a veces nosotros nos creemos capaces de sufrir por Cristo. Nosotros quisiéramos huirle a cualquier sufrimiento o a cualquier padecimiento que tenga que ver por causa de Cristo, pero la verdad es que el Señor sí nos ha dado el poder para sufrir por Cristo. Y Él de antemano ya nos lo había dicho, Mateo 10, 16 al 20. Voy a leerlo a favor de ustedes. Dice, he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes, sencillos como paloma, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen y no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Entonces, el Señor de antemano ya había advertido, si me aborrecieron a mí, a ustedes también los aborrecerá. Y ese aborrecimiento llegará al punto donde los llevarán ante gobernantes, ante concilios, y los interrogarán y los azotarán y les darán duro. Pero diga que no se preocupe, ¿qué van a decir? Porque el Espíritu de vuestro Padre es el que hablará por vosotros. Entonces hemos visto que en sí todo el poder que tiene el creyente es impartido por el Espíritu Santo para creer, para predicar, incluso para sufrir por el Evangelio. Segunda de Corintios 12, 9 y 10. Segunda de Corintios 12, 9 y 10. ¿No me lo dice por ahí? Amén. Entonces vemos aquí a un Pablo indicando que él mejor se gloria en sus debilidades, y esa debilidad a la que se refiere es precisamente a son cosas que él no puede controlar. Ya habíamos tenido, creo que en alguna oportunidad, la posibilidad de haber estudiado 2 Corintios 12, y a esas debilidades que estaba viviendo Pablo en ese momento por causa de la iglesia, por causa de
por causa de las falsas doctrinas y los ataques que él tenía, él estaba padeciendo ese dolor y dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones. Entonces vemos allí un Pablo que es capaz de soportar la debilidad, el sufrimiento, y dice que cuando es débil entonces es fuerte porque en él reside el poder de Dios, porque el poder de Dios precisamente en esas situaciones por las que sufre a raíz del Evangelio lo fortalece, lo hacen ser más fuerte, lo edifican. Según de Timoteo 2:4, allí donde estaba, 2:3, perdón. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y es que pensar que tener una vida cristiana sin padecimientos por causa del Evangelio, pues no es razonable. Si usted esconde el Evangelio por temor a que no lo ataquen, por temor a que no le digan nada, usted mejor dice, no, yo no me meto con nadie, a mí que no me toquen. Si no expresa el Evangelio cuando tiene la oportunidad, y sabemos que siempre se da una oportunidad de hablar con conocidos, con amigos o con desconocidos, incluso cuando uno a veces entabla conversaciones, uno tiene que aprovechar para anunciar el Evangelio y no avergonzarse porque es poder de Dios para salvación. Y si vamos a sufrir, sabemos que Dios nos ha dado la capacidad. Podemos sufrir por amor a Él. Tenemos esa capacidad de soportar el sufrimiento. Amén. Ahora, ya vimos entonces que Dios nos dio espíritu de poder, nos ha dado poder. ¿De qué otra cosa habla? De amor. La otra virtud que nos habla allí el Señor es que nos ha dado amor. Y hace referencia a la capacidad de amar de manera no fingida, no como lo hace el mundo, no de manera interesada, no de manera temporal, sino de una manera abnegada. Ahora, esa capacidad para amar, en primer punto, está en la capacidad para amar a Dios primeramente. Dice Juan, ¿qué dice 1 Juan 4:19? Eh, Le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces la base del amor a Dios está en entender el amor que Él ha tenido por nosotros y que se ha hecho manifiesto por la obra de redención. Si usted no entiende esto, si usted no medita en esto, pues posiblemente usted no esté amando al Señor de una manera idónea, de una manera genuina. Tiene que entender el amor de Dios para amarle a Él. Dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Segunda de Corintios 5, 14 y 15. Voy a leer a favor de ustedes. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, dice que el amor de Dios nos constriñe, nos estremece, pensando en que si Él murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El amor de Dios nos lleva a entender que no vivimos para nosotros mismos, y nos impulsa a vivir mejor en la obediencia a Dios. Dios nos ha dado esa capacidad de amarle y por ende obedecerle. Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Usted ama al Señor? ¿Tampoco? Guarde sus mandamientos. Usted tiene que ser movido a guardar los mandamientos. No significa que no siempre los obedezca. Sabemos que estamos aún en una carne débil, caemos ocasionalmente,
pero nuestro deseo interior es amar y obedecer. Dios nos ha dado la capacidad de amarle. Le amamos porque Él nos amó. Si Él no nos hubiese amado, nosotros no amaríamos a Dios. En el mundo natural, dice Romanos 1, dice que el hombre natural es aborrecedor de Dios. Muy seguramente usted antes de conocer el Evangelio era aborrecedor de Dios. ¿Por qué? Porque no le gustaba, no le interesaba, pero ahora es diferente. Ahora Dios le ha dado la capacidad de amarlo. ¿Para qué más Dios nos ha dado capacidad de amar? ¿A quién? A nuestros hermanos. El Señor nos da capacidad de amar a nuestros hermanos, personas que nunca pensamos conocer, que se nos pasó por la mente en ningún momento que podríamos llegar a establecer una relación, pero vemos que por la gracia de Dios nos pone en un mismo cuerpo y ahora tenemos coinonía y tenemos un amor fraternal entre nosotros. Y Dios nos ha puesto precisamente en ese cuerpo y por medio del amor y la unidad que hay entre nosotros es que la palabra dice que nos reconocerán como discípulos de Él. Juan 13:35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. La razón por la que reconocen o nos reconocerán como discípulos no es por las obras de caridad que usted haga o incluso por cómo se comporte, que está bien que lo haga de la manera correcta, pero la razón por la que reconocerán que somos discípulos es por el amor que hay entre nosotros. Dios nos ha dado esa capacidad de amarnos entre nosotros. Romanos 13:10. Un hermano, por favor, que lea Romanos 13:10. El amor no, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Sabemos que quien dice precisamente la palabra que en esto se resume la ley y los profetas, en amar a Dios y al prójimo como a sí mismo. Entonces Dios nos ha dado esa capacidad de amar a nuestros hermanos. Primera de Juan 4:7 al 8 y el 11 voy a leer a favor de ustedes. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El 11, amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¿Usted cree que Dios nos ha amado? ¿Es consciente del amor de Dios? Entonces usted está en la capacidad de amar a su hermano. Y como tercer punto, Dios nos ha dado capacidad de amar a quienes, y esto es duro y difícil, a quienes nos aborrecen. Mateo 5:44 al 45. Leo a favor de ustedes. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. También tenemos la capacidad de amar a nuestros enemigos, y qué difícil es decir es que yo amo a mi enemigo y voy a orar por mi enemigo, por quien me hace la vida imposible. Pero usted, créame, usted tiene la capacidad. Dios le ha dado la capacidad de hacerlo. O si no, el Señor no lo hubiese hecho. O el Señor no se lo hubiese mandado. Usted tiene la capacidad de amar por los que le aborrecen. Ahora, vemos que otra capacidad nos da Dios ahí, que otro espíritu nos da Dios ahí, dominio propio. Entonces, ¿qué es el dominio propio? Es la capacidad que Dios nos da o que le da al creyente en sí de controlar su ser de manera integral. Ese es dominio propio, controlar su ser.
Vayamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versos 3 al 9. Capítulo 1, versos 3 al 9. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos ha sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento que dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad y a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor, fruto porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene que la vista corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus pecados. En el tiempo de Pedro, el autocontrol era una característica de los atletas. Ustedes saben que este mundo del atletismo, de la competencia, siempre ha existido y los atletas también existían en ese momento de Pedro, en esa época. Y debían, si querían competir, si querían o pensaban o aspiraban a ganar, tenían que controlarse y disciplinarse, tenían que contenerse de muchas cosas. Por ende, el cristiano también debe controlar por iniciativa propia la carne, su ser, tiene que controlarlo, las pasiones, los deseos, esos deseos corporales que a veces surgen en el corazón. Toca controlarlos antes de que ellos terminen controlando al creyente. 1 Corintios 9:27 dice, 1 Corintios 9:27 dice lo siguiente, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Vemos ahí un Pablo indicando que él, como tal, sometía su carne, sometía su cuerpo, precisamente para que eso no fuera estorbo en el ministerio. Si usted está o tiene el propósito de evangelizar, llevar o servir al Señor, su vida también debe estar alineado, obviamente, a lo que el Señor dice. Y tienen que sus palabras, obviamente, ser verídicas y estar respaldados por su estilo de vida. Por ende, un creyente debe tener dominio sobre su carne. Y además, así como vimos que tanto el poder y el amor son investiduras que da el Espíritu Santo, el control, el autodominio o el dominio propio son cosas que también da el Espíritu Santo. En Gálatas 5:23 dice que el fruto del Espíritu es mansedumbre y templanza. Templanza es esa firmeza. ¿Usted es firme o se deja manipular o se deja llevar? Ay, es que eso es tan de... No, aquí habla de templanza, firmeza. Dominio sobre la mente. Es el otro punto. Dios nos ha dado dominio sobre la mente para soportar todo dardo del enemigo. ¿Qué dice Efesios 6:16? Efesios 6:16. Sí, sí, sí. Sobre todo tomar el escudo de la fe y con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. O sea, Dios nos da los mecanismos para apagar esos dardos. Y aquí
Sabemos que cuando hablamos de dardos del maligno, estamos hablando de pensamientos que llegan a la mente, que obviamente no son de Dios, y usted sabe que no son de Dios, y que usted depende si consentirlos o por el contrario, a través de la fe, y dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra, usted logra apagar esos dardos. Usted tiene la capacidad de apagar esos dardos a través de la fe. Y dice Filipenses 4, 6 al 7, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La manera también entonces de evitar esos pensamientos a veces que nos llegan a una situación es dando a conocer nuestras peticiones. Tal vez es la manera en que el creyente se desahoga por medio de sus hermanos, dando a conocer sus peticiones para que los hermanos también oren por esas peticiones. Y el Señor dice que guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Entonces, usted tiene la capacidad de cuidar su mente precisamente siendo partícipe de las peticiones, oraciones y acciones de gracia. Tenemos la promesa del Señor que Él guardará nuestros pensamientos. Y por último, dominio, nos ha dado dominio sobre la lengua. Dice Santiago 3:2, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. O sea, aquel que tenga la capacidad de controlar su lengua, también puede refrenar su cuerpo. Es básicamente lo que está diciendo la palabra. Proverbios 10:19. Por último, un hermano que nos ayude allí leyendo. Proverbios 10:19. Amén. En muchas palabras no falta pecado. Aquel que se pone a hablar y le gusta hablar y le gusta hablar, al final termina pecando. Pero dice que el que refrena sus labios es prudente. Y el Salmo 141:3 dice, pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Y ese debe ser el sentir de todo creyente, que el Señor guarde la boca, que guarde la puerta de sus labios, porque sabemos que en tanta palabrería hay pecado, pero sabemos que Dios nos ha dado la capacidad de dominar la lengua. Y que sea nuestro deseo también ponerle guarda y que el Señor guarde nuestras palabras. En conclusión, el creyente no ha sido revestido de temor o cobardía, Dios no ha provisto un espíritu pusilánime. Por el contrario, el mismo Señor le ha dotado de capacidades para poder desempeñar la labor que Él le ha encomendado en el ministerio, para que el nombre del Señor sea glorificado en todo el servicio que el creyente pueda brindar. Amén. Mis hermanos, vamos a orar. Bendito Señor y Padre eterno, muchas gracias. Gracias Dios por tu palabra, Señor Dios mío. Gracias porque sabemos que por ella nos animas, Señor. Entendemos la capacidad que nos has dado, Señor Dios mío, y que así como a Timoteo, Señor, a través de Pablo llamaste la atención y le pediste que avivara ese don que había en él, Señor. Así lo haces con nosotros, Dios mío. Gracias y te pido por favor que siempre haya en nosotros la disposición, que no haya temor, que no haya cobardía, sino por el contrario entendamos, Señor, que nos has dado poder para comprender, para predicar, Señor Dios, para soportar, Señor, el sufrimiento, para amarte, Señor, para amar a nuestros hermanos y aún a los que nos aborrecen, Señor, y para controlar todo nuestro ser, Dios mío, en servicio a ti. En el nombre de Jesús te honramos. Amén y amén. Gracias. Soy una gárgola.